Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un especial más de Bertflix. Yo soy Berto Márquez, estoy muy contento de recibirlos una vez más en esta gran plataforma que nos permite conectar mentes, espíritu, conectar a humanos. Entonces, les agradezco mucho su presencia. Hoy nos acompaña una persona muy especial para mí. Blanca Escobosa y yo nos conocimos a finales del siglo pasado. En 1997 fuimos compañeros de la universidad, estudiamos comunicación, fuimos roommates, vivimos en la misma casa, hicimos muchos videos juntos y casi sin temor a equivocarme, creo que fue de los primeros contactos que tuve directamente con el yoga. Cuando salimos de la carrera, ella ya les platicará a qué se dedicó, no quiero spoilear la conversación, pero en una ocasión, con ella me di cuenta que no estaba yo negado al yoga. Una vez estábamos en un estacionamiento y me dijo, yo soy yogi. A ver, Berto, haz el árbol. Me pediste el árbol, me acuerdo, Blanca. Sí. Y lo logré. Bueno, porque tenía medio entrenamiento físico porque soy actor y todo esto. Entonces yo dije, ay, no soy malo para el yoga. Y entonces, siempre que hago el árbol, me acuerdo de que fue la primera postura de yoga que me fue guiada y aprobada. Entonces, Blanca lleva ya bastantes años, yo diría como 20, Blanca, en el yoga. Ya nos contestará ella. Pero bueno, los dejo con Blanca Escobosa, una maestra y persona increíble, que por mucho tiempo fue mi rol de moda, mi role model, hace cuenta. Yo tenía una duda y me preguntaba, ¿qué haría Blanca en este momento? Y me ayudaba a resolver problemas. Ahora sí, Blanca, son todos tuyos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Berto, y gracias por la invitación. Es un honor poder estar contigo, con mis alumnos, platicando un poquito, porque bueno, normalmente durante las clases de yoga, pues estamos enfocados a las posturas, a los pranayamas, a la meditación, y tenemos pues poco tiempo para platicar, ¿no? Como para hablar de nuestra experiencia personal en este camino. Entonces, agradezco muchísimo que tengas este espacio para poder compartir un poquito de lo que yo he aprendido y de lo que sigo aprendiendo, porque, bueno, esto es un camino que no acaba, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito cómo inició todo esto para mí. Porfa, les pido que apaguen sus micrófonos para que no haya como retroalimentación así del sonido, ¿va? Bueno, pues antes de que yo conociera todo este mundo, yo me dedicaba al cine. Yo hacía producción de cine. Y fue una época muy bonita, con muchos logros, en un mundo que es muy apantallante, que es totalmente abrumador. Empiezas a trabajar en el cine y entonces pues sí te apantalla, ¿no? Te apantalla muchísimo. Y a mí lo que me pasó durante varios años de estar trabajando en cine, que fueron más de 10 años de estar haciendo producción, es que entras como en un estado mental donde piensas que es súper importante lo que estás haciendo y que es el mejor trabajo del mundo y que todos los que no hacen cine, híjole, pobrecitos de lo que se están perdiendo porque eso no es vida, ¿no? Entonces, yo fui muy feliz al principio, muy feliz. Yo estaba muy joven, mi primer trabajo en cine fue a los 19 años y fue una película además muy grande. Entonces fui muy feliz durante varios años en esta profesión. Ya hacia el final, los últimos años, había cositas en el cine que a mí me empezaron a causar ruido, ¿no? Hubo muchos casos en donde yo pensaba, esto no está bien, no es correcto, no es justo, ¿no? No sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Después de ya estar así 20 horas grabando un comercial,
Entonces llegaba la productora y me decía, oye, pues ya nos pasamos de tiempo, entonces ve con el staff y dile que no les vamos a pagar horas extras. Y yo así, pero ya vamos en la 10ª hora extra. ¿Cómo que no les vamos a pagar? ¿No? O siempre intentar bajarle sueldo al crew, a la gente que trabaja para ti, para ahorrarle dinero al cliente, ¿no? Incluso llegamos a hacer trabajos gratis, sin cobrar, así nadie del crew cobrando, para que la agencia de publicidad quedara bien con Volkswagen, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces, pues varias cositas así, ¿no? Que la comida de los extras era diferente que la comida del crew. Cositas que yo ya no estaba como muy de acuerdo. Y mucho ego, un nivel de ego así impresionante, ¿no? Todos así compitiendo para ser el que se llevaba la medalla, ¿no? De la producción. Y con un trato además muy despectivo al resto de la gente, ¿no? Tienen este esquema como casi que militar, ¿no? De jerarquías. Entonces, si tú eres un asistente, pues no puedes quejarte de cómo te habla el director o el productor o el fotógrafo, ¿no? Y entonces, pues la gente abusa de esas jerarquías. Yo no sabía en ese momento qué quería, pero ya estaba segura que ya no quería hacer cine, que no podía, o sea, llegó un momento donde pensé, es que no puedes ser productora y ser buena persona. O sea, si eres buena persona, entonces eres mala productora. Y entonces dije, yo ya tengo que parar de hacer esto. Yo no sabía nada de qué iba a hacer. Fue una decisión que me costó muchísimo porque pues, era lo único que yo conocía, era lo único que sabía hacer. Llevaba más de 10 años dedicada a eso. Mi carrera fue en torno a eso, ¿no? Y entonces tuve un periodo muy bonito como de reconstrucción. Dejé de hacer cine y me asocié con mi hermano. Pusimos un cafecito en Coyoacán. Entonces, bueno, fue como una etapa para reinventarme, para buscar otras cosas, para pensar que sí es hermoso el cine, pero que si no lo haces, tampoco pasa nada. Y entonces, justo en ese periodo donde yo estaba en Coyoacán, conocí a mi maestra de yoga, de casualidad, a través de otra amiga que tenemos, Roberto y yo en común, que se llama Laura. Y entonces Laura me dijo, oye, vamos a tomar clases aquí a los talleres de Coyoacán. Y yo, bueno, vamos. Yo ya había tomado yoga, algunas clases, pero en algunos gimnasios, me acuerdo que me compré un VHS, ¿no? VHS, ¿no? De ejercicios de yoga súper básicos. O sea, había algo en el yoga que a mí me daba mucha curiosidad. Pero estuve varios años practicándolo sin una guía, poniendo mi VHS o viendo revistas o entrando a alguna clase ahí de vez en cuando, nada más. Eso fue como en 2004 que yo empecé a practicar. En 2007 conocí a mi maestra, que es Tuyi Romero, Sadhgurunath Maharaj, a la que quiero con todo el corazón. Y llegamos a esa primera clase, mi amiga y yo. Todavía ahí en los talleres nos dijeron, oye, pero es que esta clase es de avanzados. Y mi amiga y yo, ay, avanzados de yoga. Uy, no, pues sí, qué miedo. Y nos dio risa y dijimos, ay, por favor, o sea, qué tan difícil puede estar esto, si nada más es estirarse, ¿no? Nos metimos a la clase, no pudimos hacer nada, o sea, nos caíamos cada 5 minutos, pero yo salí llorando de esa clase, de la emoción. Salí súper conmovida. Nadie nunca en toda mi vida me había hecho sentir lo que yo sentí cuando conocí a mi maestra. El conectar con una parte de mí que yo no conocía, con una paz que no sabía que estaba a mi alcance,
con un amor incondicional a la gente que te rodea, ¿no? Y fue bellísimo. Y entonces yo dije, no, pues yo con esta señora quiero ya estar practicando el resto de mi vida. Y seguí practicando con ella. Y cuando llevaba como un año practicando con Twiggy, yo pensé, yo quiero hacer esto. Yo, si logro que una sola persona, solo una sola persona, sienta la paz que yo he sentido con mi maestra, ya mi vida es una misión cumplida, ¿no? Fue súper bonito. Entonces pasó ese año con mi maestra y yo empecé a estudiar. Bueno, hice una formación, hice muchos cursos de anatomía, de lesiones, estudié con un médico osteópata, tengo 500 horas de formación, ya ahorita les cuento de las formaciones, y fue a través de la primera puerta fue a conocer a mi maestra, y entonces ya fue todo un mundo de posibilidades enfrente de mí que pues yo no sabía que existían, ¿no? Y lo que a mí me pasó con el yoga es que empiezas a practicar y te empiezas a sentir muy bien y no entiendes qué está pasando, porque tampoco nadie te lo explica, ¿no? Nada más pues haces las posturas, meditas, haces pranayama, pero es solo a través de tu propia experiencia que te das cuenta de los efectos reales que tiene el yoga en tu cuerpo, en tu mente y en tu vida. Es impresionante. Entonces, lo que sucede es que la práctica de yoga se convierte en un proceso terapéutico. No es fácil. Por eso también hay mucha gente que empieza a practicar yoga y se enamora de toda esta conexión con el cuerpo, pero después de 2 o 3 años que empieza una etapa más confrontativa con lo que traes tú adentro, ahí mucha gente dice, ah, bueno, ya, gracias, porque no es fácil confrontarte, porque descubres cosas de ti que no te gustan y que no están bien. Y entonces hay que ser súper valiente para ver esas cosas que no te gustan y transformarlas. Y entonces sí, el yoga se convierte en una terapia, en un proceso de observación, confrontación y transformación. Ahí sí te empiezas a acercar a la mejor versión de ti mismo. Y al principio son cosas chiquitas, ¿no? Yo de los primeros efectos que vi en mí, después de llevar ya algunos años practicando yoga, fue como el cambio en la rapidez con la que me enojaba. Yo tenía la mecha como así de cortita. Me prendía así. O sea, yo era de las que estaba en un banco y a la media hora ya estaba así de, a ver, trae al gerente, ya no quiero hablar contigo. En todos lados me andaba peleando. Y no es que fueran cosas irrelevantes, o sea, muchas veces pues yo tenía razón, ¿no? Pero no me había dado cuenta de el daño que me provocaba yo solita, ¿no? Al enojarme tanto por cosas que finalmente, aunque yo tuviera razón, tampoco son tan importantes, ¿no? Entonces, eso fueron como las primeras cosas y que yo después pensaba, y lo pienso todavía, ¿no? Híjole, es que yo antes, por esto, hubiera hecho un pancho, pero así de aquellos. Y ahora es mucho más fácil para mí observar cuando me estoy enojando, o sea, porque también, o sea, ser yogi no significa que ya no te vas a enojar. Todos seguimos siendo humanos. Significa que vas a ver tu enojo para que no se convierta en ira, para que cuando estés enojado no digas cosas que no sientes. Se vale enojarnos, lo que no se vale es reaccionar como Olla Express, ¿no? Y entonces pasa lo mismo con casi todas nuestras emociones. Y lo que es muy bonito es que con el yoga te enfrentas a diferentes emociones cuando estás practicando, ¿no?
Hay posturas que te enojan, hay posturas que te dan miedo, hay posturas que te dan ansiedad. Entonces, no es la postura la meta, sino observar las emociones que te provoca esa postura. Y entonces, darte cuenta de cómo reaccionas ante esa emoción. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Hay muchas posturas en yoga que nos dan miedo. Las inversiones, por ejemplo, parados de cabeza, todo esto, ¿no? Cuando nosotros, a pesar del miedo, trabajamos en un parado de cabeza de forma progresiva, entonces creamos un hábito mental. A pesar del miedo, actuamos, no nos paraliza ese miedo. Y de verdad que es un hábito de la mente, cómo funciona, porque cuando algo te da miedo afuera de tu tapete, en tu vida cotidiana, entonces ya no te paralizas también. Ya sabes que tienes la capacidad de actuar a pesar del miedo. Y lo sabes porque ya lo has experimentado en tu práctica. Entonces, pasa lo mismo con todas las emociones. Hay veces que practicamos y sentimos frustración porque no pudimos hacer algo, o nos apegamos mucho a las posturas. En fin, un abanico así súper extenso de emociones que podemos experimentar. Y entonces, observar cómo reaccionamos hará que ese hábito se refleje en nuestra vida cotidiana. Y que cuando estoy en mi vida cotidiana y algo me enoja, poder controlar mi reacción. Que el miedo no se convierta en ira. Que el enojo, no se convierta en ira. Que el miedo no se convierta en pánico. Que no nos rebasen las emociones. Y eso es básicamente una de las cosas más importantes en el yoga. Y eso es en relación a cómo tú reaccionas con cosas como muy específicas, ¿no? Les voy a contar algo muy personal, porque creo que es el espacio para hacerlo y porque, pues finalmente es un ejemplo de cómo podemos trabajar nuestra vida personal a través del yoga. Yo, además de Twiggy, tengo otra maestra a la que quiero muchísimo, que se llama Bindu. Ella está en Cuernavaca y con ella hice un entrenamiento de Hatha. Y entonces una vez, ella nos contó una historia de un amigo suyo que pues tenía ahí temas con su papá, porque el papá lo había abandonado cuando él era chiquito, y luego se había ido a vivir a no me acuerdo qué parte de Europa. Total que este chavo, cuando ya estaba más grande, fue a buscar a su papá y se reencontraron y bueno. Yo en ese momento llevaba más de 6 años de no hablar con mi papá. Nada, ni por teléfono, nada. Entonces, yo crecí muy enojada, ¿no? Porque mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chiquita y pues como sucede muchísimas veces, pues ya no recibes la misma atención de tu papá, ¿no? Cuando ya no está en tu casa. Y entonces, pues yo tenía mucho rencor, ¿no? De haber crecido sin papá o con un papá muy distante. Y no es que yo estuviera mal, o sea, yo era una niña, ¿no? Yo solo reaccionaba a lo que estaba sucediendo dentro de mi casa. Entonces, no es que yo no tuviera motivos para estar enojada, tal vez sí los tenía, pero me di cuenta que ese enojo me estaba haciendo mal a mí, que me estaba lastimando a mí. Entonces, ahí descubrí que perdonar no se trata del otro, se trata de ti, se trata de soltar ese enojo, ese dolor. Y entonces, después de que mi maestra nos contó esta anécdota, yo me conmoví muchísimo, ¿no? Yo llegué a mi casa después de esa clase y le marqué por teléfono a mi papá. Y entonces, pues eventualmente nos vimos, ¿no? Yo le dije, bueno, pues ya no sucedió así esta relación
padre e hija, ya no sucedió, ¿no? Pero te propongo que nos conozcamos. Soy bien simpática. Y de verdad algo así le dije. Y me di cuenta que él también, que él era súper simpático, ¿no? Y conecté con él de una forma que no había conectado en 35 años. Desde un lugar donde yo me pude acercar a él sin ninguna exigencia y sin ningún reproche. Nada, así no le reproché absolutamente nada. Llegué con amor en las manos, así de, ten, esto es lo que yo te puedo dar, ¿lo quieres? Y él me dijo, sí, sí lo quiero, seamos amigos, ¿no? Después de eso yo fui varias veces a Culiacán a verlo. Algunas veces que él vino a México también nos vimos, hablábamos, mensajeábamos. Tuvimos una relación súper bonita, mucho más cercana de lo que yo nunca me imaginé que iba a pasar. Y 5 años después se murió. Entonces fue como justo a tiempo poder soltar la necesidad de tener la razón y acercarme a él desde un lugar amoroso y respetuoso. Y de verdad no saben el cambio que fue para mí, ¿no? Y yo veo esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, con mis hermanos, que pues ellos no tuvieron como este proceso, ¿no? Que yo tuve. Y fue muy difícil para ellos también como acercarse a la muerte de mi papá sin haber soltado el enojo que tenían, ¿no? Y yo me quedé súper tranquila, ¿no? Y ya era todo directo con él, ya todo lo que había alrededor a mí no me importaba, ya era entre él y yo. Y lo que yo tuve que hacer, lo hice. Y a quien más benefició al final fue a mí. Y eso fue todo por empezar a hacer yoga, por conocer a mi maestra Bindu, por tener el corazón abierto después de muchos años de practicar a las enseñanzas que mi maestra me estaba dando. Y fue bellísimo, fue súper bonito. Entonces, pues bueno, ese es como un ejemplo muy, muy grande, ¿no? De tal vez el ejemplo más grande en mi vida personal, de cómo el yoga me ha ayudado a trascender dolor del pasado. Y lo demás ya se trata más como de cuestiones de personalidad, ¿no? De si yo reacciono y me enojo, o si tuve una época de mucha soberbia, por ejemplo, justo cuando estaba en todo este tema del cine, ¿no? Y de pronto, pues también con el yoga aprendes humildad, porque siempre va a haber alguien que practique mejor que tú, siempre va a haber alguien que enseñe mejor que tú, siempre va a haber alguien que haga posturas que tú no puedes hacer. Entonces, es una forma de mantenerte humilde y mantenerte en la tierra. En la primera, otra anécdota que les quiero contar, porque también es como muy obvio el acercamiento que podemos tener con los demás cuando hay cierta competencia, ¿no? Que se supone que el yoga pues no se trata de eso, pero pues es muy frecuente. Entonces estábamos el primer entrenamiento que yo hice fue de Ashtanga. Y estábamos ahí en el entrenamiento, el grupo, la generación, estábamos todos practicando. Y ese día fue una chica que se llama Giovanna, me acuerdo perfecto de ella. Y ella era mucho más avanzada que nosotros. Nosotros pues, llevábamos bien poquito tiempo, ¿no? Y entonces, pues yo veía a esta chica practicando ahí junto a nosotros y se me caía la baba. O sea, yo la veía y decía, ¡wow! ¡Qué bonita! Se ve guapísima, se ve hermosa ahí en Trikonasana, ¿no? Y mi reacción fue como de admirarla, ¿no? Y buscar como acercarme a la proyección que yo tenía con ella, ¿no? Pero mi amiga, que estaba junto a mí en ese momento así en su tapete,
la vio practicando tan bonito que a ella le causó muchísimo enojo y muchísima frustración ver que alguien lo estaba haciendo mejor que ella. Y se salió llorando del salón. Para mí también eso ha sido un ejemplo durante todos estos años de cómo nos acercamos a los demás, de qué podemos ver en los demás para sentirnos bien o para sentirnos terrible, ¿no? Entonces, eso también fue un momento muy bonito, como de mucha claridad. Y bueno, han pasado muchas cosas, muchos ejemplos así más chiquitos o más grandes, de cómo el yoga me ha cambiado, porque sí cambia, es impresionante. Y también tener la certeza de que este trabajo no acaba nunca, porque en cualquier momento me puedo volver a enojar en el banco y tal vez vuelvo a explotar, ¿no? Entonces, que tú ya tengas esa información o incluso que ya la hayas experimentado, no te garantiza que vas a tenerla a la mano para practicarla en cualquier momento. Tienes que estar atento, tienes que seguir observándote. Y poco a poco, a través de esa observación, vas cortando lazos con experiencias dolorosas, con personas tóxicas. Es como cuando empiezas a practicar y el cuerpo te pide hacer yoga, pues también después de algunos años de estar practicando, también el cuerpo y la mente te piden salud, ¿no? Te piden cortar lazos dolorosos y escoger mejor qué quieres en tu vida. Y es impresionante porque eso va desde la alimentación hasta las personas con las que convives. Y poco a poquito, ¿no? Poco a poquito, cada día vas avanzando un poquito más, pones una piedrita ahí donde no había, vas juntando ahí las cosas que quieres trabajar en tu interior. Y seguir atento porque en el momento en el que crees que ya no necesitas trabajar en ti, en ese momento ya se acabó tu progreso, ¿no? Hay que mantenernos siempre observándonos. Y entonces sí, nuestra práctica de yoga va a ir más allá de las posturas, más allá de la meditación incluso, va a ir a nuestra vida diaria. Y ahí es donde queremos que se refleje. Mi maestra siempre nos decía, nos dice algo muy bonito, y es cultivar una mente abierta. Queremos no solo abrir el cuerpo, sino abrir la mente y el corazón. Y para eso no hay que medir, no hay que reprimirnos, hay que amar de forma incondicional, dar todo y va a regresar a ti. Y tal vez no en la misma dirección que la diste, ¿no? Tal vez tú diste por allá y no estás recibiendo nada, pero eso que estás dando lo estás recibiendo por otro lado. Y entonces es un círculo completo, donde ya no te cuestionas si estás dando más que el otro o cualquier cosa que nos lastima, ¿no? En las relaciones que tenemos con los demás. En las relaciones con la gente más cercana, pues son las más difíciles, porque es la gente que mejor te conoce y normalmente también con la que peor reaccionas, ¿no? Entonces, siempre esas personas que te sacan el tapón son los que más te van a enseñar, si estás atento, si estás dispuesto y si quieres confrontar esa parte de ti que está provocando también esas reacciones. Entonces, es un trabajo difícil, no es fácil, pero es muy gratificante. Es muy bonito poderte mantener en esa línea y poder soltar esos apegos que tenemos, soltar el dolor, el sufrimiento, y no quiere decir que no vayamos a sentir dolor otra vez. De eso se trata la vida también, de experimentar muchas cosas, ¿no? De experimentar pérdidas,
pero observando nuestras reacciones ante todas esas cosas que nos suceden y que una pérdida no nos paralice, no nos haga encerrarnos en un mundo de tristeza, que podamos sobrellevar todas esas emociones de la mejor manera posible. Entonces, todavía nos falta, hay mucho camino por delante y debemos tener la dedicación, como decía Patanjali. El yoga se debe practicar por periodos largos de tiempo sin interrupciones. Y solo de esta forma vas a accesar a toda esta información y a toda esta experiencia. Ahora es muy común que ahora con el yoga pues se quedan mucho en la parte física, ¿no? Pero no importa, porque si tú estás trabajando en tu interior, puedes trabajar la parte física y tú por tu lado estudiar, meditar, ir hacia donde necesitas llevar a tu práctica para que te haga mejor persona. Finalmente, eso es lo que queremos, ser mejores personas. ¿No? Y pues creo que de eso se trata, de poder recordar también que somos el amor que sentimos y que ese amor está ahí a nuestro alcance. Creo que eso sería todo, chicos, de mi experiencia en este camino. Vamos a dejar los micros abiertos ahora, ¿te parece bien, Berto? Para comentarios, preguntas, sugerencias, lo que sea necesario. Qué bonito verlos, no saben qué lindas sorpresas. Tea. Muy bien, chicos, díganme, estoy a sus órdenes. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Dime, Andrea. Cuando tienes periodos, esta como recurrencia que dices, ¿no? Que a pesar de que ya has trabajado mucho y que no es garantía que no te vas a enojar, ¿no? Pero si de repente te encuentras en estos momentos de ira o ya de una desesperación o frustración muy grande, te dejas ir como sobre la emoción, vivirla como tantito, ¿no? Para soltarla, o es mejor como intentar reprimirla y como apaciguarla de esa manera. Sí, yo creo que no debemos reprimir las emociones que tenemos, pero tampoco debemos dejarlas desbordarse para que entonces ya salga lo peor de ti porque estás enojado, ¿no? O porque tienes miedo, o porque tienes culpa. Entonces, está bien dejar que la sensación suceda con mucha atención, ¿no? Para que si estás en un momento de enojo, pues fijarte muy bien cómo dices las cosas, por ejemplo. Eso ha sido también súper importante para mí, ¿no? En momentos de discusiones, en relaciones o lo que sea, observar mis palabras. Eso es básico, porque se los juro que una palabra fea hace toda la diferencia en una conversación que puede ser productiva. Entonces, se vale enojarnos. Lo que no se vale es despotricar a nuestro alrededor y lastimar a los demás porque estamos enojados, ¿no? ¿Sí? esa era la pregunta, Andrea. ¿Funcionó mi respuesta? Hay que estar atentos, hay que observarnos, ver cómo reaccionamos con las emociones y no es como controlarlas, la palabra, sino vivirlas sin que nos rebasen, sin que ya tus propias emociones pasen por encima de ti, de lo que sientes, de lo que crees, porque pues luego sí decimos cada cosa que ni siquiera la creemos, ¿no? O no la sentimos. O sea, ahí es donde creo que tenemos que estar bien abusados y ser humildes, ¿no? Si, ser amorosos con nosotros mismos. Si yo ya me di cuenta que ya se me fueron las cabras y ya otra vez me enojé, pues también saber perdonarme,
¿no? También practicar amor propio desde un lugar sano, donde puedas admitir con plena conciencia, sí, me equivoqué en esto estuvo mal, la próxima vez ya no lo voy a hacer, lo voy a mejorar, pero no estarte castigando por tus equivocaciones. Aprender de ellas sin volvernos víctimas de nuestras acciones, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por favor, adelante, chicas. Hola, buenas noches. Ay, perdón. No, adelante. Tú dices, gracias. Buenas noches. Mi pregunta es, yo tengo muy poquito haciendo yoga, la verdad, pero a veces tengo un poco de confusión porque no sé qué tipo de yoga hacer. Sé que está el Hatha Yoga, Ashtanga. Entonces, ¿cómo reconocer, cómo saber cuál es el tipo de yoga que nos queda mejor para hacer justo también a nivel físico, pero también esta sanación emocional de la que tú hablas? ¿Cómo saber cuál es la que nos queda a cada quien por nuestra personalidad o por nuestra fortaleza física, emocional, espiritual? No sé. Claro. Yo ahí lo que les recomiendo es que experimenten. Yo cuando empecé a practicar yoga ni sabía que había tantos estilos, ¿no? Mi maestra enseña vinyasa, pero no es como clavada así de vamos a hacer este estilo y ya, ¿no? Entonces yo les recomiendo que experimenten. O sea, si un día quieres practicar Iyengar, que son como súper clavados en la alineación y muy metódicos, tienen un uso así perfecto de los props, de los bloques, ¿no? Si tú eres una persona así como más metódica y quieres una práctica más tranquila, puedes practicar Iyengar. Si tú eres muy movido y eres joven y quieres quemar energía, entonces pues igual practicas Ashtanga. Yo lo que creo es que está bien experimentar y hacer todo, ¿no? Yo tuve una época acá, mientras estaba todavía yendo a Coyoacán, con una amiga, pues Berto la conoce muy bien. Cada semana íbamos a practicar con un maestro diferente, como los maestros así famosos, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces, cada semana íbamos con un maestro diferente. Por jugar o por experimentar, por conocer otras formas. Yo no iba a dejar de practicar con mi maestra, pero ya entonces siempre llegaba con mi maestra, ¿no? Y le decía, ay, Twiggy, ¿qué crees? Ayer fui a una clase con Oscar. Ay, qué bueno, ¿y cómo te gustó? Cuéntame, ¿no? Y ya ahí fue cuando, a mí lo que me pasó es que más que enamorarme de un estilo de yoga, sentí mucha conexión con ciertos maestros. Entonces, por ejemplo, mi maestra, la de Cuernavaca, ella tiene bases de Anusara, que es otro estilo. Y yo no es que sea clavada de la Anusara, pero ella como maestra, pues me movió y me conecté con ella, ¿no? Entonces creo que también tiene mucho que ver el maestro con el que estás practicando, además del estilo, ¿no? Entonces experimenten. Yo la verdad, lo único que les diría, y espero que no, pues que no se lo tomen a mal, pero yo lo que creo es que el Bikram es un estilo de yoga que no es muy benéfico y que incluso puede ser un poco dañino. Esa es mi opinión. La cosa con el Bikram es que calientan el salón, así como a 40 grados. Y es una serie de posturas que siempre es la misma serie. Entonces es muy agresivo para el cuerpo estar practicando con esa temperatura. Es muy común que la gente se desmaya, que vomitan, se les revuelve el estómago, porque pues sí es muy fuerte, ¿no? Entonces creo que no es necesario llegar como a esos extremos. Y si lo quieren experimentar, vayan súper bien hidratados, que se vale también si aún así quieren experimentarlo. Pero yo creo que es un estilo de yoga que sí, que no es muy bueno para la salud y que también el fundador
tampoco creo en él como en un maestro auténtico de yoga. Hay un documental en Netflix de Bikram. Si lo quieren ver por ahí está fuerte. Pero es muy interesante porque también es muy común pues que nos vamos con la finta de los gurús porque pues no sabemos, ¿no? Entonces pues llega un señor de India que dice que es gurú y pues le creemos. Y pues no es cierto. Entonces, pues sí, experimentate, métete un día a Ashtanga, otro día a Iyengar, otro día a Kundalini, y ya decides con qué te sientes mejor tú. Perfecto. Michi, muchas gracias. Clau, ¿qué ibas a decirme? Era justo la pregunta de mi compañera anterior. ¿Cómo identificar en qué momento decir, esta es la que a mí me acomoda? Y a lo mejor si algunas posiciones no nos salen o algo, no decir, aquí me quedo o no, esta no es para mí y busco otra. Pero creo que fue bastante clara tu respuesta. Gracias. Sí, pues yo creo que está muy bien que, por ejemplo, haya posturas que no nos salgan, ¿no? Porque es otra manera de mantenernos en la tierra, de mantenernos humildes. Esta postura no la puedo hacer y tal vez en esta vida no pueda. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Si tú estás trabajando en ser buena persona, a nadie le importa si te paras de manos. O sea, ni a mi mamá le importa si me paro de manos, ¿no? Pero le importa, pues, cómo me ve, lo que yo reflejo, lo que hay a mi alrededor. Eso es lo que es más valioso en el yoga, ¿no? Y luego, pues, saberte adaptar, eso también es súper importante. Yo, por ejemplo, les cuento que me enfermé hace más o menos como 6 años. Tengo hipertiroidismo y ha sido un proceso súper complicado. Ahorita ya estoy bien, pero sí tuve 3, 4 años bien difíciles, súper difíciles. Y tuve que adaptar mi práctica de yoga, ¿no? Ya no podía, por ejemplo, practicar Ashtanga, que es muy movida, porque la Ashtanga pues te acelera el metabolismo y yo ya lo tengo acelerado. Entonces tuve que dejar mi práctica de yoga, de Ashtanga y adaptarme a lo que mi cuerpo necesitaba y necesita en este momento, ¿no? Entonces también ahí fue un trabajo de desapego de ciertas posturas. Hay posturas que yo ya no puedo hacer y que no voy a poder volver a hacer nunca porque estimulan la tiroides. Y que tampoco pasa nada. O sea, si no hago postura de vela el resto de mi vida, no pasa nada. Primero está la salud, el bienestar. Entonces debemos de soltar también estos apegos que tenemos con la práctica y con ciertas posturas. Y adaptarnos a lo que necesitamos. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues, Blanca, nada más reforzar esta idea de que, como en el caso de que alguien llegue... Ana, adelante. Hola, buenas noches a todos. Blanca, mira, yo sí te quería hacer una pregunta. Mira, tú hablas, ¿no? Bajo tu experiencia y me parece muy interesante y muy bonito y gracias por compartir. Yo quisiera preguntarte de cómo ir guiando el trabajo emocional en una práctica de yoga. El trabajo de las emociones, pues no nos lo enseñan, no nos enseñan a lo mejor trabajar con la mente o no sé, pero el trabajo emocional sí es un tanto enseñarlo, ¿no? Ya cuando tú lo aprendes dices, ay, no, ¿y ahora cómo voy a enseñar, no? El trabajo de las emociones. ¿Cómo uno puede ir orientando, ¿no? A sus, pues no sé si pues, no, a sus demás conocidos o estudiantes hacia un trabajo profundo con sus emociones? Gracias. Sí, eso es una pregunta interesante y difícil, ¿no? Porque es bien importante no convertirnos en terapeutas tipo psicológico de nuestros alumnos.
Eso no nos corresponde a nosotros. Para eso hay terapeutas, ¿no? Y nosotros no tenemos esa preparación. Es muy común que en una clase de yoga, seguramente a todos los que enseñan les ha pasado, que alguien se pone a llorar, por ejemplo, es súper común, ¿no? Entonces tú te acercas, ¿no? Y lo puedes abrazar y le puedes dar amor, ¿no? Pero ya no te metes más a preguntarle qué tienes, qué te pasó, qué onda con tu pareja, nada. Tu misión es enseñar a observar, a que tus alumnos observen sus emociones, que las puedan reconocer. Y eso es lo que es muy bonito de las posturas, ¿no? Tú cuando estás viendo a tus alumnos, te das cuenta, porque se nota, porque también pues con la experiencia te vas dando cuenta de todas esas cosas, cuando a alguien le da miedo una postura, ¿no? Entonces tu acercamiento es por ahí, no de forma personal, sino decir, todos sentimos miedo. Está bien sentir miedo. Se vale, somos humanos. Lo que intentamos es que el miedo no nos paralice, que a pesar del miedo podamos actuar. Entonces, yo así es como lo hago. Si me doy cuenta que a alguien le está dando ansiedad una postura, igual, ¿no? Hablar en general, no en lo particular. Decir, hay posturas que nos producen ansiedad y está bien. Si necesitas ir a postura del niño para que se calme tu ansiedad, hazlo, pero obsérvalo sobre todo. Observa la emoción y observa cómo reacciona tu mente cuando empiezas a sentir ansiedad. Si ya quieres agarrar el tapete y salir corriendo, o si te quieres sentar a llorar, o si quieres ir a postura del niño durante una semana seguida, lo que sea que estés experimentando, observarlo y de esta forma te vas dando cuenta cómo vas a reaccionar, ¿no? O cómo puedes controlar tus reacciones. Lo que es muy, muy bonito es que todo lo que sentimos en la vida cotidiana lo experimentamos también en las clases de yoga. Son las mismas emociones. Entonces ahí es donde puedes observar tus reacciones y trabajarlas. Pero si están enseñando, es importante que tengan cuidado con ese acercamiento, ¿no? Porque finalmente es un espacio donde la gente se siente seguro, se siente protegido y se te abre el corazón también, ¿no? Entonces sí es muy común de pronto que se acerquen alumnos ya en un enfoque más personal. Y ahí sí debemos de tener cuidado porque pues no somos terapeutas, ¿no? Y te puedes hacer amigo de tus alumnos, ¿no? A nosotras nos pasó con Claudia, con otros alumnos que nos hemos hecho amigos. Y entonces ya en una cuestión de amistad, pues puedes hablar de muchas cosas, ¿no? Pero no desde el lugar del maestro que te va a decir qué hacer porque tuviste un problema en una relación. Ahí sí no nos toca eso. ¿Sí contesté la pregunta? Sí, muchísimas gracias. Sí, es que pues uno tiene, ¿no? Conocimiento de aquí, conocimiento de allá, entonces quieres integrar, ¿no? Pero pues ya veo que a lo mejor ahí me estoy equivocando, ¿no? Que necesito sí separar, ¿no? Lo que es terapia, lo que es práctica de yoga, lo que es meditación y sí, no, sí me orientas mucho. Muchísimas gracias. Sí, si tú eres terapeuta, pues ya tienes como todos los conocimientos para una terapia psicológica formal y las demás prácticas que hagas con tus pacientes es como dejarlos a ellos experimentar el proceso, ¿no? Y Sí, se complementa muy muchísimas gracias. bonito. Sí, por eso decía yo, hay una forma de integrar, ¿no? Pero no, sí hay que respetar la práctica del yoga porque funciona de esta manera en que va a sacar tu emoción, como bien dices. Entonces, sí lo he observado y digo, ay, había que integrar, pero no. Así como expresas, hay que dejar que salga para que la persona pueda reconocer y a lo mejor ya en otra circunstancia, ya en terapia, pues ya se podría trabajar. Muchísimas gracias, Blanca. A ti, Ana. Muy bien, chicos, ¿algo más?
Berto. Pues lo que quería decir hace rato, ¿qué pasaría, Blanca, bajo tu perspectiva, si una persona empieza a practicar como en un gimnasio, como en una zona muy neutra, no tan digamos, mística o tan profunda, la actividad es un poco más física, y no podría tener esta conversación que, por ejemplo, la anécdota, bueno, la historia que te contó tu maestra, que te tocó y te llevó a hacer este cambio en tu vida. ¿Crees que aún así, bueno, esta opinión, quiero conocer tu opinión, ¿crees que aún así el yoga podría generar impactos positivos? Este tipo de yoga de acercamiento físico exclusivo puede hacer un impacto positivo en la vida del practicante? Sí, totalmente, totalmente. O sea, las posturas, o sea, por algo existe la respiración yógica, por algo existe la meditación, los pranayamas, ¿no? Entonces, tal vez no tienes toda la información, pero aún así estás en el proceso. O sea, aún así te va a dar miedo pararte de cabeza y vas a enfrentar ese miedo y te vas a parar de cabeza. Aún así vas a poder observar cómo cambia tu energía después de practicar, aunque nadie te lo esté explicando. Aún así vas a poder de la nada ponerte un día a llorar en Shavasana, ¿no? Y sacar algo que traes ahí atorado. Entonces sí, totalmente. Yo creo que el yoga es una ciencia sabia. Entonces suceden cosas. Tal vez no todo el mundo tiene la fortuna de contar con maestras como las que yo tuve, que pues me llevaron de la mano en cuanto a filosofía también, ¿no? Y fue una bendición haberlas topado en mi camino. Pero creo que hubiera sucedido lo mismo, tal vez solo me hubiera tardado más. Creo. Ok, estoy de acuerdo contigo. Chicos, pues muchas gracias por escuchar. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, ahí me la pueden hacer llegar directo a mí o a través de Berto. Y muchísimas gracias a todos por su tiempo. Pues Blanca, muchísimas gracias. Era una cita que teníamos ya ahí, un compromiso que teníamos guardado desde hace un ratito, antes de nuestro taller de inversiones, que ya habíamos platicado, pero qué bueno que lo logramos de esta manera, con esta maravillosa audiencia. Y bueno, si todo sale como lo hemos planeado, la conversación la voy a subir a mi cuenta de YouTube. También, Blanca, siéntete libre de subirla en tu cuenta. Y bueno, pues para que la puedan regresar cada vez que estén perdiendo la fe en el yoga, puedan regresar o bueno, no puedes perder la fe en el yoga, a lo mejor pierdes la fe en ti en el yoga, no sé, son otras cuestiones que podríamos seguir platicando, pero qué mejor que dejar temas abiertos y ahí puertas entreabiertas para que podamos revisitar esta posibilidad, ¿no? Y estas conversaciones. Entonces, Blanca, muchísimas gracias. Celebro mucho no solo que hayas aparecido en mi vida hace muchos años, sino que hayas sido una inspiración importante para mí en el yoga y que, bueno, pues, y que hayas perdón, y que hayas accedido tan generosamente a compartir estas experiencias tan personales y también tan profesionales con todos nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias, Berto, por el espacio. Gracias a todos por conectarse. Mónica, gracias por el mensajito. Y sí, pues aquí seguimos todos conectados en la energía que generamos con nuestra práctica y con nuestro